¿Se ve la presentación? Sí, ya está a la vista. Ok. Bueno, buen día. Nosotros somos los integrantes, no tenemos el número de grupo, pero vamos a dar inicio a nuestra exposición y vamos a hablar un poco sobre lo que es la política monetaria. Bueno, dentro de la política monetaria, pues tenemos que tocar el tema de la inflación porque es parte importante dentro de la política monetaria, ya que la política monetaria pues se basa en lo que es el medio de cambio o el dinero, ¿verdad? Entonces vamos a definir lo que es la inflación y cuáles son sus funciones. Además también vamos a explicar la intermediación bancaria, que es otro factor, como lo mencionaba, que tiene que ver con la unidad de medida o de cambio, ¿verdad? Y también explicar los factores que determinan la cantidad de dinero y cómo estos afectan el nivel de precios y la inflación, que es, vamos a hablar un poco sobre ello, pues, ¿qué es la inflación? Pues como hemos visto anteriormente, la inflación la podemos definir como el crecimiento generalizado en el costo de los bienes y servicios. ¿Cómo calculamos esto? Pues anteriormente lo hemos visto y lo calculamos y aprendimos a calcularlo y determinamos con los datos que el Banco Central pues recopila y comparte al público, y esto lo llamamos el índice de precios al consumidor, ¿verdad? Con estos datos pues nosotros realizamos el cálculo de la inflación, que puede ser interanual o normalmente también se mide mensual. Y bueno, la inflación pues es el crecimiento generalizado en el precio de los bienes y servicios, ¿verdad? De una economía, eh, e implica la reducción de la capacidad adquisitiva del dinero. Como bien sabemos, si pongamos un ejemplo, un empleado que gana 12,000 empiras y pues la canasta básica aumentó, va a tener o va a adquirir menos bienes o servicios por el tema de la inflación, ¿verdad? Porque la inflación pues es ese aumento generalizado en el precio de los bienes y servicios. Entonces, la inflación pues es algo que siempre se va a dar, siempre va a ir aumentando o en ocasiones puede disminuir, esto dependiendo de los factores que están alrededor, ¿verdad? O lo que mueve la economía. Por ejemplo, ahorita que estamos en esta pandemia, algunos bienes han aumentado de precios y otros han disminuido. La estrategia y el objetivo de la inflación consiste en adoptar la estabilidad de precios como principal objetivo de la política monetaria. Esto normalmente lo regula, y sabemos que lo regula, bueno, en nuestro país Honduras, el Banco Central de Honduras, ¿verdad? Es el encargado de estabilizar los precios que se ven afectados por la inflación. A través de ello, pues, podemos ver de que es un ente regulador, así como lo de la tasa de cambio y todo ello que tiene que ver con la política monetaria, pues el Banco Central es la entidad o la institución encargada de establecer esta estabilidad de precios. Existen 4 tipos de nociones donde la tasa de inflación óptima. La cero es cuando no se mueve, ¿verdad? La inflación actual, pues, actualmente en nuestro país, estuve leyendo un poco, que sí ha variado con relación al año anterior, porque también se hacen comparaciones, ¿verdad? Con el año anterior para ver si aumentó y disminuyó. Y por lo de la pandemia, pues, como mencionaba, algunos bienes han aumentado de precios y otros han disminuido. La negativa, pues, es cuando en vez de aumentar, disminuye la tasa de inflación, ¿verdad? Además, vamos a ver cuáles son las principales causas de la inflación. Tenemos 3. Y tenemos la inflación por consumo de demanda, tenemos también la inflación por costes y la inflación autoconstruida. Pues la inflación por consumo de demanda se da, podemos decir de que la inflación aumenta cuando hay poca demanda y mucha oferta. Entonces, cuando sucede esto, obviamente el precio de los bienes y servicios aumenta porque la gente necesita un bien y hay bastante, necesitamos oferta, pero hay poco demanda. Entonces, esto hace de que
el bien, el precio del bien aumente, y esta es la inflación por consumo o demanda. Tenemos la inflación también por costes, que este tipo de inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, ocurre en el precio de las materias primas, ¿verdad? Como menciona, por costes. Nosotros sabemos de que, por ejemplo, en las industrias que trabajan con materia prima y al final la convierten en producto terminado, pues ellos mandan a traer o importan fuera del país la materia prima, y muchas veces en la economía internacional pues estos bienes aumentan de precios, y eso ocurre de que cuando nosotros convertimos esa materia prima en producto terminado, pues porque aumentó en el extranjero el precio, nosotros internamente también aumentamos el precio del bien. Entonces esta es la inflación que se da por costes, que es cuando aumenta el precio en el bien o en el producto final. Lo que hace que el productor, dice, buscando mantener su margen de ganancia, incremente sus precios, como lo mencionaba, ¿verdad? Si en el extranjero la materia prima aumentó de precio, entonces nosotros, obviamente, eso va dentro del costo del bien o del servicio. Y al final ese costo pues se traspasa al consumidor final, ¿verdad? Y también está el otro, que es la inflación por autoconstruida. Pues esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios, y entonces se comienzan a ajustar estos desde antes de que ocurran. Normalmente, pues como lo sabemos, ¿verdad? La mayoría de las empresas utiliza este indicador llamado inflación para hacer sus proyecciones a futuro. Esto en cuanto a precios, cuánto voy a gastar dentro de un periodo determinado de tiempo. Siempre al inicio de un año fiscal, las empresas ya tienen definido su presupuesto de ese año, y pues un factor o un indicador que ellos toman para realizar su presupuesto es la inflación, ¿verdad? Porque es un indicador muy importante dentro de la economía nacional. Enseguida, pues, continuará mi compañero Daniel Aguilar. Eh, bueno, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Aguilar. Eh, ahorita, primero comenzaré por definir lo que es encaje legal, que que prácticamente es la intermediación bancaria. El encaje legal, eh, llamado también coeficiente de caja, eh, es el porcentaje de dinero que un banco eh, debe, disculpen, es el porcentaje de dinero de un banco que debe ser mantenido en reservas líquidas, por tanto, sin que pueda ser usado para intervenir o hacer préstamos. Esa reserva se conoce como encaje legal y se aplica sobre depósitos en moneda nacional y extranjera, además de ser un respaldo para el sostenimiento del, del sostenimiento del sector, es decir, la solvencia de los bancos. También el encaje legal es un instrumento monetario para restringir o expandir el circulante, o sea, refiriéndonos al dinero. Eh, Aquí en la diapositiva podemos ver que la intermediación bancaria es el proceso por el cual es creada la oferta de dinero. Es una interrelación entre varios agentes económicos que desarrollan diversas funciones en momentos diferentes. Las instituciones de depósito, la primera serían las empresas e individuos que ahorran y piden préstamos. El Banco Central de la Nación sería el segundo, que también presta y compra y vende valores. Y las instituciones de depósito que aceptan ahorros y hacen préstamos a compañías individuales o otras instituciones. Ahora bien, el encaje legal como tal, si quiere cambiar la diapositiva, compañero. Ahí en esa imagen da un ejemplo de lo que es la intermediación bancaria.
eh, refiriendo a los mercados financieros, que el Banco Central se encarga de regular, y también otras instituciones. Cambie la diapositiva, compañero. Eh, Aquí habla de que se divide en tres partes, que son los requerimientos de reserva, las operaciones de mercado abierto y las tasas de descuento. Estos van conectados, se conectan entre cada uno, porque en lo que mencionaba del encaje legal, los requerimientos de reserva es lo que asegura que el Banco Central va a poder gestionar la economía de un país. ¿Cómo hace esto? Pues en algunos ejemplos, si el Banco Central quiere aumentar la liquidez, entonces disminuye las tasas. Contando con las reservas suficientes, hace una disminución de tasas para que las operaciones de mercado abierto mejoren. ¿Cómo así? Pues esto sucede a través de que, ya que el Banco Central pone tasas accesibles, o sea, un menor costo, los bancos prestan más a individuos e empresas para que estos puedan invertir o hacer uso del dinero en negocios o cualquier cosa que ellos decidan. Caso contrario, cuando quiere disminuir la liquidez en la economía, pues lo que hacen es aumentar la tasa. Entonces, que eso causa un efecto contrario, ¿verdad? De que las personas quieren, bueno, que los bancos, al tener una mayor tasa, entonces los negocios y las personas individuales como que lo piensan dos veces para poder solicitar un préstamo, ¿verdad? Eh, También podemos hablar en las operaciones de mercado abierto, como para dar una definición más específica. Significa que el Banco Central puede comprar y vender en mercados de deuda abiertos valores del gobierno para su propia cuenta. Pueden ser bonos del gobierno de Honduras, letras de Banco Central de Honduras u obligaciones de agencias gubernamentales. Por lo general, prefieren usar bonos debido a que en ese mercado grande y líquido puede hacer sus transacciones sin afectar seriamente los precios o rendimientos de los bancos, que es lo que mencionábamos, ¿verdad? De que él afecta directamente en las tasas de los demás bancos. Ahora, quienes compran esos títulos pueden ser bancos comerciales u otros agentes financieros que son promotores de los valores gubernamentales. Entonces, ¿qué es lo que mencionábamos, verdad? El Banco Central básicamente es el regulador de, de los demás bancos, que de él aplica directamente si las tasas pueden ser óptimas o no para lo que son las actividades comerciales dentro de un país. Ya por último tenemos lo que es la tasa de descuento. El agente bueno, en esta diapositiva nos dice, el agente más importante del proceso de oferta de demanda es el Banco Central, que es lo que mencionábamos. El Banco Central tiene varias herramientas mediante las cuales influencia en mayor o menor medida, pero eso lo va a hablar a más detalle la compañera Ivette. Sí, gracias, Daniel. Bueno, con respecto a esto, podemos observar que, bueno, vamos a hablar más que todo que se conoce como las operaciones, pero dele a la siguiente diapositiva, compañero. Ok, ahí está. La forma de medir la disponibilidad. Cuando hablamos de
de esto se basan en 3 disponibilidades, ¿verdad? Lo que es M1, M2, M3 y M4. Cuando estamos hablando en cuanto al M1, ¿verdad? Es la tasa mayor de liquidez. ¿Qué se encuentra aquí? ¿Verdad? Aquí podemos encontrar todo lo que son los billetes, las monedas que están al público. En cuanto a esto, también está la suma de los depósitos de ahorro. Cuando hablamos de suma de depósitos de ahorro, estamos hablando como las cuentas bancarias que usualmente nosotros abrimos, ¿verdad? Para poder depositar nuestro dinero o para que nos depositen la planilla, ¿verdad? Entonces, con esta cuestión de la cuenta de ahorro, es que genera una disponibilidad inmediata y genera, por decir así, un poco de intereses. También podemos ver que están los depósitos a plazo. Bueno, cuando hablamos de los depósitos a plazo, también hablamos de certificados o de otras operaciones financieras, ¿verdad? Como podemos hablar de, por decirlo así, es una cantidad de dinero que usted o cualquiera de nosotros lo coloca a un plazo fijo, ¿verdad? Y se espera obtener una rentabilidad o se espera tener una tasa de interés hasta pueda reclamarlo, por decir así. Usted lo puede congelar 1 año o 2 años, ¿verdad? Dependiendo a cómo se lo coloque. Esto pues determina una rentabilidad financiera fija o variable. También nos habla un poco de la suma de otros activos financieros. Cuando hablamos de otros activos financieros, entiéndase como bonos, renta fija variables, también la inversión, las obligaciones emitidas ya sea por el Estado o por la empresa. También son los pagaderos o las notas de cambio, ¿verdad? Que existen, que los ponen en el mercado. Ok. Podemos ver en la otra imagen, aquí nos habla de oferta monetaria. Y también nos habla de intermediarios financieros. Hablaré un poco en cuanto a la oferta monetaria, ¿verdad? El efectivo al público del dinero bancario es la cantidad de dinero disponible en la economía para comprar bienes y servicios, ¿verdad? Como anteriormente les hablaba Evans y Daniel. Entonces podemos ver que de abajo hacia arriba, ¿verdad? Va en gradiente. La base monetaria, ¿verdad? Es el dinero papel o moneda al público. Y las reservas bancarias, ¿verdad? Lo que nos estaba indicando nuestro compañero del encaje y las reservas que debe de tener el banco. Bueno, como hemos visto en clases anteriores, hay diferentes dinero, ¿verdad? Adquisitivo, diferentes nominaciones y también monedas. Actualmente casi nunca usamos mucho lo que son las monedas. Se utiliza más que todo el efectivo, por decirlo así, ahora más que todo las tarjetas. Cuando hablamos también de los intermediarios financieros que genera el dinero, aquí entra bastante lo que es el banco, pero también entra la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Esta pues tiene como objetivo velar la estabilidad y la solvencia del sistema financiero. Porque para ver también, regula, supervisa, controla las tasas de interés. Si ustedes ven actualmente, hoy en día,
Antes había bastante problema con las cuestiones de las tarjetas de crédito, pero la Comisión Nacional de Bancos y Seguros pues ha ayudado un poco a mermar los intereses que actualmente la banca pues nos ofrece al público en general en cuanto a las tarjetas de crédito. Y pues viéndolo de una manera positiva, podemos ver que bajó un poco la tasa de intereses. Pero como podemos saber que el banco nunca pierde, ¿verdad? Entonces ellos siempre tratan de colocarnos seguros de vida o cuestiones así. En fin, cuando en veces ocasiones nosotros pues tenemos guardado dinero y si no le damos movimiento a la cuenta de ahorro, pues en vez de generar una rentabilidad, nos cobran un interés por tener nuestro dinero guardado, cosa que debería hacer que nosotros, pero como el banco necesita tener, por decirlo así, sus ganancias, porque las ganancias literales de un banco, la rentabilidad de un banco, por decirlo así, son los intereses que genera las personas que puedan adquirir préstamos o que tengan tarjetas de crédito. Entonces, estos intermediarios financieros, que son la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, él supervisa, ese es y salvaguarda los intereses del público, ¿verdad? Pues sería un escenario perfecto que fuera el 100, pero bueno, la siguiente diapositiva, compañero, ¿me puede ayudar? Gracias. Bueno, aquí es el informe inversa, ¿verdad? De la venta de los valores por parte del Banco Central. Reduce la oferta de dinero o su tasa de crecimiento, debido a que los fondos que pagan los compradores de valores vienen de depósitos bancarios. O si los compradores son bancos, los fondos vienen de las propias cuentas de los bancos. Entonces, entiéndase esto, ¿verdad? Como por decir así, esto genera una reducción de los depósitos, ¿verdad? Cuando viene de los compradores. Por decir así, vaya, actualmente no podemos como ir a depositar nuestro dinero. Si generamos ingresos que no sean por parte de planilla, si generamos otros ingresos. Como ahorita la economía a nivel país, a nivel mundial, se ha contraído, ¿verdad? Ya como ahorita circulamos, por decir así, por dígitos, si vamos al banco. Entonces, esto ya crea una parte reduce los depósitos, por poner un ejemplo en la vida real, en tiempo real, ¿verdad? Reduce los depósitos porque muchos de nosotros tratan de hacer sus transferencias eh, vía electrónica, ¿verdad? Ya que no podemos ir todos los días al banco y otra pues no queremos exponernos y otra no podemos hacerlo porque no nos toca circular. También dice que reduce la oferta de dinero y es cierto, porque a medida que todo el dinero está electrónico, por decirlo así, no está en moneda papel, entonces reduce parte de la oferta del dinero, porque a medida que no se está utilizando tanto dinero en circulación, entonces hay menos moneda de papel. Deja el banco con menos prestar y así es, ¿verdad? Porque nosotros cuando sacamos un préstamo necesitamos el dinero, por decir que nos den al cash, ¿verdad? Uno tras otro, como habitualmente decimos, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es comprar, disminuye. Si me ayuda con la siguiente, compañero. Ok. Bueno, antes de pasar a esta, también se me escapó una cuestión importante que les quería mencionar. Aquí también habla de la velocidad de la circulación del dinero, ¿verdad? Vamos a ver cuando hablamos de la velocidad, esta mide la cantidad promedio de circulación que hay en el medio.
¿verdad? Y también la creación del dinero y los cambios que se dan en la interrelación compleja es de 4 personas, por decirlo así. Y esto es como un círculo, ¿verdad? Un giro de 360 y volvemos a quedar en el punto de partida. Bueno, esta relación es entre el Banco Central, como lo mencionaba Evans y Daniel. El Banco Central pues se encarga de poder ver cómo están los otros bancos. Podemos ver que los bancos, en la parte de abajo, los bancos pues son las entidades financieras como tal y los ahorradores, que en este caso pues somos también nosotros, podemos colocarlo como personas naturales que somos, que nos ahorramos nuestro dinerito en el banco. También entran los que son los prestarios. Cuando hablamos de prestarios, podemos entender que hablamos también de personas naturales como nosotros y también hablamos de personas jurídicas. Entonces, cuando hablamos de personas jurídicas, son las empresas, ¿verdad? Ya sea como comerciantes individuales, cuando hablamos de jurídicas, SRL, SA, en fin, cooperativas, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque de una u otra forma también necesitan dinero para inversión, ¿verdad? En sus proyectos. Entonces, me gusta mucho esta parte porque esta es la parte donde al principio vimos, que es la M4. La M4 eran los activos financieros. Entonces, estos activos financieros se dejan como para inversión. Por decir así, ya que la empresa necesita invertir, entonces va al banco y pues solicita su préstamo para poder hacerlo. También actualmente también existe lo que son los arrendamientos, ¿verdad? El rent leasing. Cuando la mayoría se ha convertido, también se puede entrar aquí en prestarios porque son préstamos de arrendamiento, ¿verdad? Que hace la persona, también genera una tasa de interés. Ahora, pues, en ocasiones muchas empresas jurídicas, pues, lo que hacen, ya que el banco como tal genera una tasa de interés elevada, entonces estas entidades como Aren Leasing, que esta es de Guatemala, esta empresa, ellos lo que hacen es que le prestan, le arrendan por una tasa de interés menor. Entonces, la mayoría de empresas optan por sacarlo por medio de Aren Leasing y no sacarlo por medio de la banca como tal, ya que genera una tasa de interés mucho más elevada. Entonces, cuando se hace un análisis financiero de poder ver si adquirimos un préstamo o no, es ahí donde se ve la rentabilidad que uno como empresa pues necesita. Entonces, aquí entra en este círculo, ¿verdad? Entramos literalmente todos, por decir así. Y bueno, esta es mi participación. Evans. Tienen silencio el micrófono, Eva. Evans. Sí, disculpen. Les decía que Ok, entonces, vamos a terminar con el video y ok. ojalá que lo terminemos de ver porque ya está marcando que ya casi termina el tiempo. Entonces lo voy a poner ahorita, lo voy a proyectar. Ok, gracias. ¿Ya les aparece? Sí, sí, ya aparece. Ok. En este video vamos a ver qué es la política monetaria y los instrumentos que utiliza un banco central para influir sobre la oferta de dinero en un país. La política monetaria es un conjunto de acciones orientado a modificar la cantidad de dinero que se encuentra disponible en un país.
autoridad monetaria, que por lo general es un banco central, utiliza básicamente los siguientes instrumentos para controlar la oferta de dinero: la tasa de descuento, el encaje bancario o coeficiente de caja y las operaciones de mercado abierto. Antes de explicar el funcionamiento del primer instrumento, definamos un concepto: las reservas. Son cantidades mínimas de dinero que los bancos comerciales deben dejar guardadas en sus cuentas sin utilizarlas. Son una especie de respaldo que tienen los ahorradores en caso de solicitar sus ahorros. Retomando, el primer instrumento es la tasa de descuento. Es una tasa de interés sobre los préstamos que un banco central otorga a los bancos comerciales. Estos piden préstamos ya sea porque no tienen reservas suficientes o porque tienen problemas de liquidez. Ahora, la forma como el Banco Central influye es subiendo o bajando la tasa de interés de estos préstamos. Si quiere aumentar la cantidad de dinero en la economía, baja la tasa de interés para incentivar a los bancos a pedir más reservas, las cuales pueden utilizar para hacer más préstamos a personas y empresas y de esta forma aumentar la cantidad de dinero en la economía. Si lo que quiere es disminuir la cantidad de dinero en la economía, sube la tasa de interés para desincentivar a los bancos a pedir prestado y evitar poner más dinero en circulación. El otro instrumento es el encaje bancario o coeficiente de caja. Un banco central exige una razón o coeficiente de reservas mínimo para los bancos. Entonces, si el objetivo del Banco Central es aumentar la oferta de dinero, disminuye el nivel de reservas exigido. De esta manera, los bancos pueden utilizar esa parte de las reservas para generar más dinero. Si por el contrario el Banco Central desea disminuir la oferta de dinero en la economía, entonces aumenta el requerimiento mínimo de reservas. Y para terminar, estudiamos un último instrumento: las operaciones de mercado abierto. Está basado en la compra y venta de títulos de deuda pública. Aquí, si el Banco Central quiere aumentar la oferta de dinero, compra títulos en el mercado, y el dinero con el que compra estos títulos queda circulando en la economía y esto se traduce en un aumento de la oferta del dinero. Por otro lado, si lo que quiere es disminuir la oferta de dinero, vende al público títulos en el mercado, y el dinero que pagan los compradores ya no está en circulación, queda en manos del Banco Central. Ahora sí, para finalizar, en este cuadro te dejo, en resumen, la forma en la que el Banco Central utiliza los instrumentos para intentar controlar la política monetaria de un país. Espero que el video te haya sido útil y si tienes alguna duda, déjala por favor en los comentarios. Ok, bueno, con esta parte pues finalizamos nuestra exposición y esperamos pues que sea de mucho provecho, ¿verdad? Y esto es todo. No sé si alguien más quiere agregar algo. No, de mi parte solamente estamos igual a cualquier consulta o duda nos la pueden hacer llegar y para poder respondérsela, ya sea el licenciado o los compañeros. Bueno, de mi parte, pues agregando un poquito al objetivo de los agregados, ¿verdad? Como mencionaba ahí el video, pues el objetivo de este es medir la disponibilidad la disponibilidad de la economía, ¿verdad? En cualquier momento. Solamente eso quería agregar como parte y pues igual, eso era, Evans. Ok, de acuerdo. Entonces, esperamos pues que sea de mucho provecho, ¿verdad? Y que tengan un buen día. Buen día. Buen día, gracias, Evan. Gracias.